Entonces vamos a comentar con el primer criterio de análisis que corresponde al autor Rankin y vamos a identificar aspectos que podemos o tenemos que tener en cuenta cuando ocupamos dicho criterio y lo estoy indicando aquí en la pantalla. El primero es que no se considera que exista fricción entre lo que es el suelo y la estructura de contención. El segundo es que se puede ocupar cuando hay una estratificación de suelo. La siguiente es que puede o que considera una superficie de falla lineal. Y la última es que para que aplique esta condición, la condición en la cual tiene que estar eh, la inclinación de lo que es el suelo con lo que es el muro, pues es algo totalmente vertical. Eh, Después no necesariamente tiene que ser suelo y muro, también más adelante vamos a poder identificar que puede ser suelo, suelo. O podemos hacer la simplificación de que puede ser suelo y suelo. Bien, eh, tenemos lo que sería la siguiente imagen o siguientes imágenes, tenemos dos, y quiero que identifiquen lo siguiente. Tenemos aquí en la parte superior tres diagramas, este ya lo habíamos visto anteriormente, tenemos la cuestión de lo que es el empuje en estado de reposo, activo y pasivo. Recordemos que les indiqué que en cada uno de ellos hay un elemento en estudio que lo estoy indicando con un pequeño cuadrito en color rojo y que ese cuadrito en color rojo para las tres imágenes es de manera esquemática se encuentran a la misma profundidad. Entonces dense cuenta que para los tres casos el esfuerzo vertical o la columna de suelo que se va a presentar es la misma. Entonces, eso se referencia al esfuerzo vertical que estamos representando con lo que es nuestro círculo de Moore en la parte inferior. De alguna forma nosotros ya conocemos o ya identificamos que el suelo tiene esta inclinación, perdón, esta línea que tiene una cierta inclinación y que conocemos como envolvente de falla, y ese envolvente de falla tiene un valor de ecuación en el origen, aquí en este eje, y la inclinación que tiene la envolvente con respecto al horizontal, pues el ángulo de fricción interna. Bien, lo importante que quieren que identifiquen es lo siguiente. Dijimos que en el caso de lo que es el estado de reposo, no hay desplazamiento horizontal y por lo tanto no hay una condición de falla, a diferencia de lo que van a ser los dos casos adicionales que vamos a ver. Pero en el caso de lo que es el estado de reposo, lo estoy representando con lo que es este círculo color negro, y incluso aquí dice reposo. Bien, dense cuenta que con respecto a lo que es la envolvente de falla, pues falta todavía un tramo para que el círculo sea tangente a la envolvente. Y estamos indicando entonces que para el caso del reposo, pues no hay una condición incipiente de falla, es decir, es estable. En este caso vamos a indicar o estamos indicando que los esfuerzos que definen mi círculo de Moore, pues sí, seguirán siendo un esfuerzo de tipo horizontal y un esfuerzo de tipo vertical. Bien, ahora, ¿qué sucede con los siguientes casos? Estamos indicando, vamos a comentar que estos casos ocurren cuando se está presentando una condición incipiente de falla. Es decir, para el segundo diagrama, que es este que estoy indicando aquí, imaginemos que se empieza a presentar un desplazamiento horizontal. Entonces, en lo que es la cara izquierda de mi diagrama, de mi pequeño elemento, o el elemento que estoy estudiando, va a empezarse a tener una reducción en lo que es el esfuerzo horizontal. Es decir, si empiezo a reducir el esfuerzo horizontal en esta cara de mi elemento en estudio, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una progresión de la reducción de lo que es el esfuerzo horizontal. ¿Hasta qué punto? ¿O hasta cuándo? Hasta que el círculo de Moore que yo estoy generando va a ser tangente a mi envolvente de falla. Recordemos que no puede haber círculos de Moore por arriba del envolvente de falla, porque en este caso, cuando hay una tangencialidad, decimos que ya falló el suelo. Entonces, dése cuenta que para el estado de reposo tenemos un esfuerzo horizontal, que es totalmente distinto al esfuerzo horizontal para el caso del estado activo. ¿Ok? Entonces, esto va a ser para el caso de estado activo. ¿Y qué va a pasar ahora para el siguiente caso, que es el estado de reposo? Recordemos que ahora en el estado pasivo,
¿Qué ocurre? La deformación es en el sentido inverso de lo que sería la condición de estado activo. Y para que eso suceda, pues la estructura de contención o mi contención tendría que empujar al suelo. Entonces, en esta cara de mi elemento tenemos el esfuerzo horizontal, pero este puede ir aumentando de manera gradual nuevamente. ¿Hasta qué? Hasta que ocurre la falla. Es decir, tenemos la condición de reposo, pero ahora, ¿qué va a suceder para el caso pasivo? El esfuerzo horizontal va a ir aumentando. En este caso, empezamos a indicar que el esfuerzo horizontal va a ser mayor que el esfuerzo vertical. ¿Hasta qué punto? Otra vez, hasta que se genere un círculo tal que sea tangente al envolvente de falla, que es este círculo azul más grande, o el más grande de todos, color azul, y que está indicando que es la ecuación de estado pasivo. Ok, entonces tenemos tres círculos importantes, la ecuación de reposo, el estado activo y el estado pasivo. Y ya como comentario respecto a este planteamiento que hizo Rankin, eh, vemos que con respecto al horizontal, el ángulo θ que se forma entre el esfuerzo horizontal para el caso activo y la tangencialidad con la envolvente de falla, pues es un ángulo que vamos a definir como 45 más pi sobre 2, y para el caso de estado pasivo, el esfuerzo horizontal con respecto a lo que es el punto tangente en lo que es la envolvente de falla, tendrá un ángulo con respecto horizontal de 45 menos pi sobre 2. Y recordemos que estos ángulos hacen referencia a la superficie o, o lo que es la condición de falla que ocurriría en lo que es la masa de suelo. Entonces, cuando tenemos el estado activo a 45 más pi sobre 2, entonces este ángulo que se forma con respecto a la horizontal va a ser de 45 más pi sobre 2, y para el caso pasivo, la inclinación aquí es de 45 menos pi sobre 2, que con respecto a la horizontal también aquí va a ser de 45 menos pi sobre 2. Y aquí estoy indicando las ecuaciones de cálculo que vamos a ocupar como primer análisis. Tenemos la ecuación para el cálculo del estado del empuje, el esfuerzo horizontal en estado de reposo, el activo y el pasivo. Dense cuenta que tenemos lo que estamos indicando como K0, Ka y Kp. ¿Qué son esas Ks? Los definimos como coeficientes de empujes de tierras, reposo, activo y pasivo. Bien, qué son o quién plantea lo que es los coeficientes de empuje de tierras? Uno de los primeros criterios para lo que es la condición del estado de reposo en cuanto a su coeficiente, pues es Yaqui, y este indica que el K0 es igual a 1 menos el seno de phi. Y para el caso de lo que es el coeficiente de empuje de tierras estado activo y pasivo, lo define como primer comentario, como primer criterio que estamos viendo, ranking, en donde K dice, lo calcula como 1 menos el seno de phi entre 1 más el seno de phi, o como ya lo vimos en videos anteriores, en un video anterior, eh, esta, eh, esta ecuación en función de senos también tiene una relación trigonométrica en función de la tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2, y lo que es el Kp, 1 más el seno de phi entre 1 menos el seno de phi, también puede ser calculado como la tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2. Aquí estoy indicando qué define cada una de las variables. Sigma h es el esfuerzo horizontal, sigma b el esfuerzo vertical, los K, 0, A y P, pues son los coeficientes de tierras en estado de reposo, activo y pasivo respectivamente. Y C y Phi, pues ya sabemos que son los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante. Hay que comentar que los valores de K y Kp son complementarios, es decir, su multiplicación da un valor de 1, y por lo tanto, si yo conozco Ka, entonces puedo conocer Kp porque es el inverso de Ka, y también puede ser lo inverso, es decir, si yo conozco Kp, puedo conocer Ka porque es el inverso de Kp. Y en cuanto a magnitudes, en cuanto a valores numéricos, los valores de los coeficientes se definen primero, el menor es el Ka, a este le sigue el valor de K0, y el más grande, el valor en cuanto a magnitud numérica, es el de Kp.